Dios les bendiga, mis amados hermanos. Creo que ya hemos recibido una porción deleitosa, sabrosa, nutritiva de parte del Señor, ¿sí o no? Cada quien de nosotros, si aprovechó esa porción, desde ya está bendecido y va a salir bendecido de este lugar. Por favor, ahí donde está sentadito, abra su Biblia, si la tiene en físico, si la tiene en electrónico también. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Vamos a leerlo primero en la traducción Biblia de las Américas. Dice la palabra: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer nuevamente esta porción, solo que ahora quiero que la leamos en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Quiero hacer un alto. Hermano, ¿qué dice aquí la palabra? ¿Cuándo nos podrán separar del amor de Dios? ¿Ah? Vamos a ver, tal vez no les proyectaron. Bien, mi hermano, ahí está. ¿Qué dice? Estoy convencido de que nada podrá, ¿cuándo? Jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios. Oiga esto, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos jamás del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, yo platicaba con el pastor Antonelli hace unos 2 meses atrás más o menos, y yo le decía al hermano que el Señor había estado inquietando mi corazón, porque como hemos estado estudiando durante ya varios meses en el grupo de pastores de la iglesia, los temas relacionados con la semana 70 de Daniel, es decir, la tribulación y gran tribulación, el Señor me había estado tocando en mi corazón para que pudiéramos compartir con la iglesia un tema que es especial porque son pocas las iglesias que todavía tocan estos temas. Pocas las iglesias. Algunas no lo hacen por temor, otros por desconocimiento, otros porque le tienen más miedo a las tinieblas que al poder de Dios, no sé por qué. Pero nuestra iglesia no se ha caracterizado por ser una iglesia que lleve la corriente de las demás. Nosotros procuramos seguir la corriente del Evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios. Y entonces el Señor estaba tocando mi corazón para compartir con la iglesia, porque es un tema que no porque no sea popular, no porque no se predique o se enseñe, eso quiere decir de que no está pasando. Hermanos, las batallas espirituales siguen pasando todos los días en nuestra vida. Que no estemos conscientes de eso es otra historia. Que a veces nosotros ponemos nuestra mirada en las personas o en lo que está pasando alrededor y perdemos la visión
Porque si algo nos enseña la palabra es que nosotros vivimos en este mundo, en este planeta que nosotros llamamos Tierra. Pero inmersos en este planeta Tierra están moviéndose dos mundos, uno natural y uno espiritual. Y estos mundos, hermano, están constantemente en choque, lo espiritual con lo natural. Y muchas veces no estamos conscientes porque como seres humanos a veces somos muy orgullosos y pensamos que nosotros tenemos el dominio, que nosotros tenemos la autoridad sobre todo lo que está pasando a nuestro alrededor y todo lo que pase en nuestra nación o todo lo que pase en el planeta. Y no nos damos cuenta de que hay un mundo espiritual que muchas veces está gobernando sobre el mundo natural. No sé si me estoy dando a entender. 2, 3 hermanos. Hay un mundo espiritual, hermanos, donde hay espíritus del lado del reino de la luz, del reino de Dios, y hay espíritus del lado del reino de las tinieblas, que incluso muchas veces están librando batallas en los aires sobre nuestras cabezas, y a veces, sin que usted lo sepa, están peleando por usted. Le puedo citar el ejemplo de Job. Job no sabía y nadie sabía que los problemas que tenía Job eran porque había una lucha que se estaba librando. Satanás quería el alma de Job. Dios permitió de que en esa batalla espiritual el diablo le quitara a Job sus riquezas, le quitara a Job sus hijos, le quitara a Job todo aquello que era importante para él. Hasta incluso le quitó su salud. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque muchas veces, incluso la pérdida de la salud que ocurre en su vida, no necesariamente es por un ente biológico. No necesariamente es por una bacteria, por un virus, por un agente químico o ambiental, sino a veces hay enfermedades, no siempre, pero a veces hay enfermedades que incluso son producidas desde ese mundo espiritual. Alguien dirá, doctor, pero usted es médico, ¿y cómo cree en eso? Hermano, créame, Dios me tuvo que convencer de lo que le estoy diciendo. Me estoy alejando de lo que tengo ahí programado a hablar con ustedes, pero Dios sabe por qué. Hermano, cuando yo estaba recién convertido, empezaba yo a dar mis pasitos de bebé en el Evangelio. Yo escuchaba en la iglesia que hablaban de demonios. Yo escuchaba en la iglesia que hablaban de liberación de demonios. Yo escuchaba en la iglesia que hablaban de sanidades. Y yo con mi mente de médico occidental, yo decía, bueno, pues lo aceptaba porque era parte de la doctrina de la iglesia. Pero como médico occidental, me era difícil procesarlo, entenderlo y creerlo. Hasta que un día el Señor dispuso llevar a la casa donde vivíamos con Brendita en Escuintla a una hermana que llegó a trabajar en la casa en oficios domésticos, y esta hermana empezó a interactuar con nosotros. Y esta hermana empezó a compartirnos acerca de sus experiencias espirituales. Hermano,
escucharla hablar a ella, algo se empezó a despertar en mi corazón. Me recuerdo que todo empezó con mi hijo mayor. Tenía una hernia umbilical que ya tenía, para él era pequeño, menos de 2 años de edad, tenía como el tamaño de una moneda de 25 centavos. Médicamente a esa edad yo sabía que ya no era posible que esa hernia se cerrara. Y yo ya estaba pensando, como especialista en cirugía, operar a mi hijo de esa hernia umbilical. Pero la hermana empezó, oremos por él. Ahí con Brendita, con ella, orábamos por nuestro hijo. Y hermano, mi primera sorpresa fue ver cómo en cuestión de semanas esa hernia se empezó a cerrar, se empezó a cerrar, se empezó a cerrar, hasta que quedó totalmente cerrada y sanado completamente, y ya no había necesidad de hacer ninguna operación. Bueno, dije yo, pero todavía no me trago lo de los demonios. Lo acepto, en la iglesia lo predican, lo acepto, pero yo todavía creo que todas esas cosas tienen una explicación natural y científica. Hasta que un día el Señor me lleva, me llegaron a buscar a la casa una noche y me iban a decir, vaya a orar por mi hijo, una señora, está muy malo. Vaya, como médico me dijo, vaya a ver a mi hijo, está muy malo. Y bueno, yo como una acción social, agarré mi maletín de médico, quedaba como a unas 5 o 6 cuadras de donde yo vivía, entramos donde estaba aquel joven enfermo, un joven que estaba gravemente enfermo, fiebre alta, completamente deshidratado. Lo miré muy mal. Le dije yo a aquella madre, mire, su hijo está muy malo. Hay que llevarlo al hospital inmediatamente. No es para tratamiento médico ambulatorio en la casa. La madre no quería llevarlo al hospital. Entonces vengo y bueno, le voy a dejar entonces estas recetas. Cuando yo estaba haciendo las recetas, fue la primera experiencia que yo tuve en ese sentido. Cuando yo estaba haciendo las recetas, viene el Espíritu Santo y me habló a mi corazón y me dijo, háblale de mi palabra, ora por él. Nunca había tenido yo esa experiencia. Pero hermano, cuando eso sucedió, vengo yo y entonces dije, bueno, apenas soy un recién convertido, apenas no tengo ni 1 año de ser nacido de nuevo, soy chiquitito, no tengo ningún privilegio, no sé hacer nada, no sé predicar, no sé nada, pero nada me cuesta compartirle acerca de lo que yo he escuchado que hablan en la iglesia. Y le comparto la palabra, un mensaje bien sencillo y rápido, lo que se me pudo ocurrir en ese momento a ese joven. Y le digo, ¿no quiere usted aceptar a Cristo Jesús? Y el joven me dice, no, gracias, tal vez otro día. Como que si yo le estuviera vendiendo bananos, plátanos o pepinos o qué sé yo. Bueno, dije yo, ya cumplí con compartirle la palabra. Estaba guardando mis cosas, ya me iba a retirar cuando el joven me dice, espere un momento, pensándolo bien, sí, quiero aceptar a Jesús. Hermano, en mi mente de ser humano, me imagino que a posteriori yo hubiera dicho, ¿para qué dijo eso él? Porque hermano, yo iba para afuera, sí quiere aceptar a Cristo, va, voy de regreso. Bueno, hagamos una cosa, repita después de mí,
y lo iba guiando para que hiciera una oración para pedir perdón por sus pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero a las primeras palabras que yo le dije, él empezó, Señor, ¿qué me dijo? Se me olvidó. Va, otra vez. Y empieza otra vez él, Señor, se me olvidó, fíjese. Esto no es normal, dije yo. Es cierto, está grave, pero no tampoco para que esté así. Entonces, ¿sabe qué? Le dije, voy a orar por usted. Hermano, sin haber estado nunca en una liberación de demonios, sin haber visto nunca una manifestación de demonios, sin haber tenido siquiera la oportunidad, ni siquiera de lejos. Yo cuando le pongo la mano sobre la cabeza a ese joven y empiezo a orar por él, hermanos, ese joven deja salir una risa espantosa, horrible. Y en el momento que él hace eso, yo sentí como desde la punta de mis dedos sobre mi mano subió una corriente eléctrica tremenda que lo sentí subir desde la punta de mis dedos hasta la cabeza y de ahí bajó como un golpe hacia los pies. Y en ese momento, hermano, como que hubiera sido una caricatura de los que uno mira allí, mis rodillas empezaron a temblar y mis rodillas empezaron a hacer así, hermano, y temblaban y chocaban una rodilla contra la otra. Y en ese momento me vuelve a hablar el Espíritu de Dios y me dice, no temas, porque yo estoy contigo. Más fuerte es el que está dentro de ti que el que está dentro de él. Hermano, y en ese momento, no sé de dónde, me salió valor que no tenía. Me salieron fuerzas que no tenía porque yo sentía que ya me iba a caer cuando pasó eso. Y empiezo a tomar autoridad y a reprender y a echar fuera ese espíritu inmundo que estaba enfermando a ese joven y que lo estaba matando. Hermano, después de varios minutos reprendiendo y echando fuera a ese espíritu inmundo, hermano, de repente sale una voz de ese joven que me empieza a hablar y me dice, está bien, ganaste, aquí te lo dejo. Y empieza a vomitar, y empieza a vomitar. Hermano, en ese momento escucho un tremendo ruido por un escándalo lo que estaba escuchando, que estaba pasando afuera de la habitación. Acabó toda la situación y para no llevarlo y alargar más este pequeño testimonio, el Señor aquel día liberó de un espíritu de muerte a ese joven que estaba ahí. Y cuando yo salí de ese lugar, hermano, yo solo miré que había un montón de gente que estaba afuera, porque era un edificio, allá le llamaban Palomares, un montón de cuartitos donde había un montón de gente, una familia en cada cuartito, y había un montón de gente afuera, hermano. Y cuando yo salí, la gente así se hacía, hermano. Yo pasé, ¿y aquí qué? Un chucho que cuando yo llegué, hermano, ese chucho me ladraba y casi se me tiraba a morder. Cuando el chucho me vio, se retiró asustado cuando me vio que iba para afuera. Y cuando yo iba a cruzar el portón, escuché cuando dijeron allá atrás, ese sí es un verdadero evangélico. Al día siguiente me enteré que era lo que había pasado, hermano. Cuando la gente escuchó que yo estaba reprendiendo y echando fuera ese espíritu inmundo, se amontonaron en la ventana, pusieron bancas y pusieron sillas encima de las bancas, como que era un espectáculo, y se subieron todos a ver ahí. Y cuando ellos mismos contaron que cuando ese espíritu inmundo me habló y me dijo, está bien, ganaste, te dejo esta alma, ellos vieron cómo de ese joven salió una figura que tenía el aspecto de una pantera negra, grande, grandota. Y ellos vieron cómo esa pantera negra salió, brincó por la ventana donde ellos estaban y se subió
por toda la lámina y eso fue el gran escándalo que se escuchó y donde toda la gente estaba subida en esas sillas sobre esa banca, se cayeron, hermano, y era todo el escándalo que se había escuchado. Después de eso, ¿cómo iba yo, siendo médico, siendo especialista o estando en ese momento estudiando para ser especialista de cirugía, cómo iba yo a dudar ahora de que los demonios sí existían, de que sí había un mundo espiritual que aunque no lo miremos, está inmerso y metido dentro de nuestro mundo natural, y que esos espíritus están, aunque no nos demos cuenta, de alguna manera interactuando con nosotros. Y muchas veces, sin que nos demos cuenta, a veces esos espíritus del reino de las tinieblas, esas potestades, esos poderes, esos demonios, están muchas veces estorbando la vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos, es que esta compañera de trabajo yo le caigo mal. Este compañero de estudios de plano yo le caigo mal porque solo viendo cómo me fastidia, cómo me molesta. A veces estamos ahí con que esta moto, cómo se me descompone y no entiendo por qué, si está nueva, si la acabo de arreglar, ¿por qué sigue descomponiéndose? ¿Por qué está pasando esto en el ambiente de trabajo donde vivo? Porque estamos poniendo los ojos en lo natural y no nos estamos dando cuenta, hermanos, de que detrás de aquello natural hay algo espiritual que está tratando de estorbar nuestras vidas, porque la tarea del diablo es robar, matar y destruir. Y lo que el diablo está interesado es, y quiero que le ponga atención a lo que leímos, y le voy a pedir al hermano que nos vuelva a proyectar la cita que dimos de Romanos 8, 38 y 39. Porque, hermanos, el diablo está interesado en una cosa. ¿En qué es en lo que está interesado el enemigo? Quiero irme a la parte final del versículo 39 y dice: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿en qué está interesado el enemigo? Está interesado en separarlo a usted de Dios. Está interesado en separarlo a usted del amor de Dios. Porque al final de cuentas la misma palabra dice, que dijo Cristo Jesús: separados de mí, ¿qué dijo? Nada que podéis hacer. Y eso es lo primero que yo quiero que le quede en su corazón esta mañana. Creo que no va a pasar ni la introducción, pero bueno, ahí vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. Pero esto es lo primero que quiero que le quede en su corazón. El enemigo de su alma está interesado en apartarlo a usted del amor de Dios. Por eso, amado hermano, cada vez que usted tiene una lucha, cada vez que ocurre un problema, cada vez que ocurre algo que está afectando su vida personal y espiritual, le pido en el nombre de Jesús que no se fije solamente en la persona que lo está fastidiando o la situación que le está complicando la vida. Porque quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo primero en la traducción Biblia de las Américas. Dice la palabra: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Quiero parar aquí. Hermano, ¿está entendiendo lo que estamos leyendo? Su lucha no es contra quién. A ver los de acá, su lucha no es contra quién.
¿Y quiénes tienen carne y sangre? Los seres humanos, las personas. ¿Qué le está diciendo la palabra? Porque su lucha no es contra las personas. Su lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Entonces, hermano, téngalo usted presente. ¿Qué es lo que el diablo quiere cuando lo está fastidiando a usted? Separarlo del amor de Dios. Número 1. Número 2. El diablo utiliza personas. Cuando una persona lo esté fastidiando a usted, cuando una persona lo esté insultando, cuando una persona lo esté calumniando, cuando una persona lo esté difamando, cuando una persona esté difundiendo rumores, chismes en contra suya, le pido en el nombre de Jesús que no se fije solamente en la persona o en las personas que lo están haciendo, porque esas personas a su vez están siendo utilizadas por espíritus inmundos, por principados, por potestades, de tal forma que su lucha no es contra ellos, su lucha es contra la entidad espiritual que los está moviendo a ellos en contra suya. ¿Me está comprendiendo? Vuelvo a preguntar, ¿me están comprendiendo? Leámoslo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Tercer concepto, por favor, hermano. Más que el mundo visible, que está al alcance de nuestras pupilas, de nuestras retinas, de nuestra corteza cerebral occipital, donde se reciben e interpretan todo lo que nos entra por los ojos, más que lo que usted ve por ese mundo natural, visible. Hay un mundo invisible que tiene autoridades, que tiene potestades, que son los que están actuando en su contra. Sigamos. Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Oh, hermano, para abrir todo este grupo de temas que vamos a estar viendo, es importante que usted comprenda hoy como punto básico que ese mundo espiritual de parte del reino de las tinieblas tiene autoridades, tiene fuerzas poderosas, tiene espíritus malignos, tiene ángeles caídos, tiene demonios. Y en las próximas lecciones que vamos a ver, vamos a tocar algunos temas de angelología y de demonología, donde vamos a ir viendo qué son, quiénes son, qué hacen, cuál es la función de todos estos entes espirituales que acabamos de mencionar. Hoy solo quiero dejárselo como introducción para que usted esté consciente que usted, le guste o no le guste, está inmerso en medio de una batalla espiritual. ¿Y sabe por qué? Simple y sencillo. Porque antes de venir a Cristo usted no lo sabía, pero usted estaba reclutado
para ese ejército guiado por las tinieblas. Pero en el momento en que usted vino a Cristo, Cristo Jesús lo liberó de las cadenas del pecado, lo liberó del reino de las tinieblas y la muerte, y ahora lo pasó al reino de la luz. Y usted ahora ya no es soldado de las tinieblas, ahora usted es soldado del reino de la luz. Usted ya no es parte del ejército tenebroso, ahora usted es parte del ejército luminoso. Y usted, como ya no es parte de aquel ejército, ahora usted es enemigo de ese ejército. Ay, hermano, todavía que yo predicara, todavía que yo tuviera algún privilegio en la iglesia. Hermano, cuando hay dos ejércitos en batalla, ¿acaso buscan solo los tenientes, coroneles, capitanes, generales para atacarlos y matarlos? No. ¿Quiénes son los primeros que caen en batalla? Los soldados rasos. Los que están más hasta abajo en la pirámide de autoridad. Así es que si usted pensaba, yo soy un simple creyente, que solamente voy a la iglesia los domingos a sentarme, a alabar a Dios y a escuchar la palabra de Dios, y entonces no creo que el diablo tenga algún interés en mí, le tengo la noticia de que está perdidamente equivocado. Aunque usted crea que es un soldado raso, es un enemigo del diablo. Y si es enemigo, hay que eliminarlo. Así es como piensan ellos. Así es que, si usted es parte del reino de la luz, a ver, ¿cuántos de aquí son parte del reino de la luz? Levanten bien alta la mano, saluden al Señor, levante la mano y salude al Señor. Gracias Dios por tenerme en tu ejército. Pero es enemigo del diablo. Y así como usted ve que las películas de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam, así como usted miraba que por ahí a veces iba un batallón y de repente los emboscaban y les caían de sorpresa, igual pasa con nosotros, hermano. Tal vez usted va tranquilo en el camino de la vida, pero usted lo que no sabe es que ahí están escondidos los del ejército enemigo esperándolo para caerle encima. Por eso le digo esta mañana, hermano, usted tiene que estar atento, no puede caminar tan displicentemente, tiene que estar consciente de que el enemigo siempre está al acecho suyo, porque dice la palabra que el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, amados hermanos, es que aquí la palabra nos habla, bueno, terminemos de leer el versículo 13, dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Entonces hay una armadura de Dios. Lo vamos a ver en otro tema. Pero esa armadura de Dios tiene varias piezas, no es solamente una. Y hay que ponérselas todas. ¿Para qué? Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Quiero decirle esta mañana, mi amado hermano y amada hermana, como el objetivo del diablo es apartarlos del amor de Dios, ¿por qué cree usted que el diablo empieza a fastidiarlo? ¿Por qué cree usted que el diablo empieza a traerle enfermedades a su cuerpo? ¿Por qué cree usted que el diablo empieza a provocarle problemas con sus vehículos, problemas en su trabajo, problemas en su negocio? Que busca cómo disminuirle su dinero, cómo gasta usted más para que tenga menos efectivo que pueda utilizar efectiva y adecuadamente.
¿Por qué lo hace? Para apartarlo del amor de Dios. Ahora, eso es algo que pasa muy comúnmente, amados hermanos. Usted mira cómo con cierta frecuencia hay personas que están con problemas. ¿Y qué es lo primero que hacen? No es un secreto lo que le voy a decir. ¿Qué es lo primero que hacen los creyentes cuando están en problemas? Dejan de ir a la iglesia. Cuando más deberían de ir a la iglesia es cuando se les ocurre la brillante idea de dejar de ir a la iglesia. Como que si eso les fuera a ayudar. ¿No se dan cuenta que eso solamente los deja más expuestos y empeora la situación en la que están? Dejan de orar, dejan de buscar a Dios, dejan de leer la palabra. Y con ello lo que están haciendo, amados hermanos, es dejar de utilizar las armas que Dios ha dispuesto que nosotros tengamos para poder mantenerse firme en el momento de la batalla y después de ella permanecer firmes. Porque, hermano, quiero decirle esto: lo más importante de una batalla que haya en su vida no es lo que está pasando en el momento de la batalla, sino es lo que pasa después de la batalla. Si usted después de la batalla permaneció firme y sigue buscando a Dios, sigue yendo a la iglesia, no importa el resultado de esa batalla, la palabra le dice que hay un premio para usted. Pero si después de pasada la batalla resulta que usted no permaneció firme, en lugar de tener un premio, le quitan el premio que estaba preparado para usted. Yo no sé si usted está creyendo lo que yo le estoy enseñando esta mañana. No sé si usted reciba lo que le estoy enseñando esta mañana. Pero independientemente que lo crea o lo reciba o no, una cosa es segura, hermano: la pelea se está dando. Lo crean o no, lo predique usted o no. ¿Y sabe qué? La pelea se va a poner más dura cada vez que se acerque más el momento de la venida del Señor por su iglesia novia para arrebatarla. Entre más se va acercando ese momento, la batalla espiritual, la acción de demonios, la acción de espíritus inmundos, la acción de las potestades se va a volver más activa, más fuerte y más frecuente. Y todavía va a ser peor cuando se llegue el momento de la tribulación y gran tribulación. Por eso es que es necesario, amados hermanos, que la iglesia de Cristo se empiece a preparar, porque la batalla espiritual se va a poner cada momento más difícil. Hermano, ¿y por qué van a enseñar eso acá en la iglesia si la mayoría de iglesias no lo enseñan? Pues lo vamos a enseñar porque es algo que el Señor Jesús dejó incluso como una orden. Vamos a Marcos capítulo 16, versículos 17 al 19. Y dice la palabra: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera, ¿qué dice? Otra vez, leámoslo juntos. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, hermano, no es algo que se le ocurra
algún dirigente de la iglesia enseñarlo, sino es algo que tenemos que aprenderlo y practicarlo, porque es algo que el Señor Jesús dejó dentro de sus instrucciones finales en la Gran Comisión. O sea, la Gran Comisión, hermanos, no es solamente ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La Gran Comisión también incluye aspectos como este: echarán fuera demonios. No sé cuántos estarán pensando en su corazón ahorita: esto se está poniendo feo, mejor me voy a cambiar de iglesia. Le voy a decir una cosa: aunque se cambie de iglesia, de todos modos esto va a pasar. Y si no está preparado, peor para usted. Es mejor prepararse ahora antes de que las cosas vengan y pasen. Como nos avanzó el tiempo y no pasé la introducción, vamos a ver por lo menos un ejemplo de los que les traía hoy. Quiero que miremos el ejemplo de Jonatán. Usted va a leer después en su casa, en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 13. Ahí la palabra nos narra la situación desesperada en que se encontraba el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los filisteos. En ese contexto, vino el pueblo de Israel y pensó: estamos siendo oprimidos porque no tenemos rey. Estamos siendo oprimidos porque el que nos guía son los profetas, porque Dios nos habla a través de los profetas, pero no tenemos un rey que nos gobierne, un rey que nos organice, un rey que nos lleve la batalla. Entonces pidieron rey. Y Dios les concedió lo que estaban pidiendo y le dio a Saúl como rey. Saúl es el primer rey de Israel, toma el reinado sobre Israel y dice que una de sus primeras acciones fue que juntó un ejército de 3,000 soldados. Su hijo Jonatán ya estaba un poco grande y de los 3,000 soldados dijo Samuel: yo me quedo con 2,000 y Jonatán, mi hijo, se queda con 1,000. Nos narra la palabra que vino Jonatán y dice que él atacó a una guarnición de filisteos y los derrotó y mató a muchos filisteos. Dice que en ese momento los filisteos se pusieron enojados, iracundos, y prometieron venganza en contra de los israelitas. Se organizaron. Los filisteos reunieron un ejército bien poderoso. Dice que tenían 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para manejar esos carros de guerra. Solo ahí ya duplicaba el ejército de Saúl, porque Saúl tenía 3,000. Ellos solo para sus carros tenían ya 6,000 soldados. Pero aparte de esos 6,000 soldados, nos narra 1 Samuel capítulo 13 que el ejército de los filisteos era incontable, tan innumerable como las arenas que están enfrente del océano. Cuando los israelitas vieron esto, por favor, ponga su corazón en lo que le voy a decir de aquí en adelante para el mensaje que les va a quedar esta mañana. Dice la palabra que cuando los israelitas vieron que los filisteos se organizaron y habían juntado un ejército tan grande, a los israelitas dice que les entró miedo. Y lo que hicieron fue que empezaron a esconderse en cuevas. Dice que se escondían en rocas, se escondían en hoyos y en cisternas, y algunos otros, dice, que hasta cruzaron el río para pasar a otro país que estaba después del río. Interprete usted eso aquí en Guatemala. Era tanto el miedo que los israelitas tenían a los filisteos que empezaron a esconderse y a huir.
Mientras tanto, dice la palabra que Saúl se quedó en Gilgal con sus 3,000 hombres. Saúl pidió a Samuel que llegara para que orara por ellos antes de la batalla. Dice la palabra que Samuel se tardó en llegar y pasaron 7 días y no llegaba Samuel. Dice que entre más tiempo transcurría, los soldados de Saúl empezaron a desertar. Y al final de los 7 días, cuando Saúl hace el recuento de sus soldados, solo le quedaban 600 soldados nada más. Saúl viene, se apresura para hacer el sacrificio, él, porque ya no tenía, según él, más tiempo para esperar a Samuel. No me interesa tanto esto, porque me interesa más la parte que estábamos viendo de la batalla espiritual, que lo vamos a correlacionar en un momento. Pero el punto es de que después de que llegó Samuel, Saúl tenía solo 600 hombres, 600 soldados. Pero oiga lo que le voy a decir. De los 600 soldados, dice que solo Saúl y Jonatán tenían espadas para pelear. Eran 602 soldados, pero solo Saúl y Jonatán tenían espada. Los otros 600 hombres no tenían nada para pelear, porque dice que los filisteos, para mantener controlados a los israelitas, les prohibió tener herreros. Entonces no había nadie en la tierra de Israel que pudiera forjar espadas, pudiera forjar lanzas, armas de guerra, porque esa es la idea de los filisteos, dejar indefensos a los israelitas para que no pudieran atacarlos. Entonces, tal vez se dirá usted en este momento, con razón los pobres 600 tenían tanto miedo, si no tenían con qué pelear. Dice la palabra que esos 600 hombres estaban temblando de miedo. Cierto día, dice que Jonatán le habló a su escudero y le dice a su escudero: mira, aquí todo el ejército, que eran solo 600 hombres, se están muriendo de miedo. Están esperando, ¿qué están esperando? Solamente que bajaran los filisteos y los aniquilaran, hermano. Si era un ejército incontable, que iban a ser 600 hombres contra 30,000, 50,000, no iban a hacer nada, según ellos. Y Jonatán viene y le dice a su escudero: ¿sabes qué? ¿Para qué nos vamos a quedar aquí contaminados con el miedo, paralizados por el miedo, sin poder hacer nada por el miedo? Vente conmigo, vamos a ir hasta donde está la guarnición de los filisteos. Y le dice el escudero: soy su sirviente, mi señor, me voy con usted. Si usted manda, nos vamos, vámonos. Y le dice Jonatán a su escudero: mira, somos solo 2, pero si Dios quiere, no importa que sean muchos o pocos, si es de Dios, la victoria viene del Señor. Amén, dijo el escudero, así como usted acaba de decir. Bueno, vámonos, subamos. Dice que iban, era una montaña, una subida. Y oiga, viene Jonatán y le dice a su escudero otra vez: mira, ¿sabes qué? Solo vamos a pedir una señal de parte de Dios. Si es de Dios y Dios nos da la victoria, que nos lo indique. ¿Y cuál va a ser la señal? Es el escudero. Mira pues, nos vamos a quedar aquí, allá arriba, entre esos 2 rocas que están ahí puntiagudas. Ahí están, mira, ahí están las cabezas de los filisteos. Si los filisteos vienen y nos dicen: hey, vengan, suban, vengan a pelear con nosotros, esa es la señal de que Dios está con nosotros y Dios nos va a entregar a esos filisteos incircuncisos en nuestras manos. Pero si ellos vienen y nos dicen: hey, espérense a que bajemos, mejor ni nos asomemos, porque no hay vía de Dios para pelear.
Bueno, se acercaron Jonatán y su escudero, se dejaron ver por los filisteos, y vienen los filisteos y le dicen, se dicen entre ellos, ¡ay! Mira, hasta ahorita están saliendo de sus cuevas los israelitas, les dicen. Como que ya se les está yendo el miedo. ¿O será que quieren desertar y pasarse con nosotros? Bueno, de todos modos, los vamos a invitar a pelear. A ver, ustedes, le dicen, vénganse para acá arriba y vamos a pelear. Entonces viene Jonatán y le dice a su escudero, ¿oíste? Esa es la señal de Dios, que Dios nos va a dar la victoria sobre ellos. Dice la palabra que subieron, escalaron, y cuando llegaron a donde estaba la guarnición filistea, dice que con un espacio como de media hectárea, dice que vinieron Jonatán y su escudero, y Jonatán empezó a matar a los filisteos que estaban delante de él, y el escudero empezó a matar a los que venían detrás de ellos. Dice que en un espacio como de media hectárea vinieron y mataron por lo menos a 20 filisteos. Dice que en ese momento, cuando el resto de filisteos vio que empezaron a matar a varios de los filisteos, les entró un pánico terrible, empezaron a gritar y empezaron a correr por todos lados, y en ese momento dice que hubo un gran temblor en la tierra y los filisteos terminaron de asustarse y empezaron a correr por todos lados, empezaron a huir, dejaban hasta sus armas tiradas, y esas armas que dejaron tiradas son las que iban a aprovechar después el ejército de Israel para terminar de exterminar a esos filisteos. Ok, ¿qué le quiero decir en este momento? Esta historia de Jonatán, amados hermanos, nos habla a nosotros los cristianos de este tiempo. Porque muchos cristianos hoy están siendo asediados y muchas veces oprimidos por filisteos. Los filisteos son figuras de personas manipuladas por potestades malignas. Oiga esto, y muchos cristianos, en lugar de presentar batalla, cuando miran que los filisteos se le vienen encima, lo que hacen es irse a esconder detrás de las rocas, irse a meter en una cueva, irse a meter en un hoyo, en una cisterna, que son figuras de las personas o los lugares donde los creyentes acuden a esconderse. Y algunos hasta cruzan el río para irse al país vecino pensando, hermanos, que ahí sí van a tener seguridad y paz. Pero les cuento que aún en ese país del norte hay y tal vez más potestades que las que hay aquí en Guatemala. Así es que si piensan que por irse a aquel país que pareciera, dicen que es el de las grandes oportunidades, ahí no van a tener peleas, ahí no van a tener batallas, están muy equivocados. Si es que usted permanece activo en el ejército de Dios, porque también si se da de baja en el ejército de Dios, entonces también ¿para qué lo van a andar buscando si ya no es enemigo del reino de las tinieblas? Así, aquellos filisteos le quitaron las armas a los israelitas para que se defendieran. Hoy, hermanos, hay mucho cristiano que en vez de usar las armas de la armadura de Dios, han dejado que los filisteos los dejen sin armas, ni para defenderse ni para atacar. Es tanto el miedo que muchos le tienen a los filisteos, que el diablo, hermano, les ha robado las armas. Se les ha olvidado que tienen armas de parte de Dios. Ay, hermanos, que yo por eso quisiera ser un gran predicador. ¿Quién le ha dicho a usted que los grandes predicadores tienen armas más grandes que la suya? Si usted tiene armas poderosas, que no las use es otra cosa. ¿Como cuáles, hermano? Como la oración, como el ayuno, como el clamor,
como la misma alabanza y adoración, como tomar autoridad en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? No lo hacen. ¿Por qué? Porque eso implica una responsabilidad. Hermanos, yo hoy quiero dejarle algo en su corazón. Si se enoja conmigo, bueno, el Señor sabrá cómo hacer para que usted se reconcilie conmigo después. Pero, hermano, en el nombre de Jesús, le pido por favor, ya no vaya usted con, hermano, por favor, óreme. Hermana, por favor, óreme. Hermano, si usted tiene la posibilidad de orar, no solo por usted, sino por su esposa, sus hijos, su familia, su trabajo, su empresa, etcétera, ¿por qué no lo hace? Es responsabilidad nuestra. Ya no estemos dejando que otros hermanos tengan la responsabilidad de ayudarnos a pelear la batalla. Amén. Todo ejército, hermano, una batalla no la gana un soldado solo, sino la ganan entre todo el pelotón, entre todo el batallón. Se vale que usted le pida ayuda a otro hermano o a otra hermana para que le ayude a orar, para que le ayude. Hermana, quiero ayunar por esta situación. ¿Me acompaña a ayunar? Eso es distinto a decirle, hermana, ¿será que usted puede ayunar para que se resuelva mi problema? Es que ¿sabe qué pasa, hermana? Que yo miro que Dios a usted sí la oye. Hermano, déjese de pretextos. Iba a ser otra palabra, pero muy dura. Déjese pretextos. Si usted puede ayunar también. Déjese de pensar negativamente. Si Dios la escucha a usted, si Dios lo escucha a usted, amado hermano. Dios no es que tenga hijos predilectos. A este sí escucho, a este no. A esta sí, a esta no. No, hermanos. Dios, dice la palabra, que tiene atento su oído al clamor de su pueblo. A ver, ¿quiénes de aquí son del pueblo de Dios? La mitad nada más. Otra vez deje la mano levantada. ¿Quiénes de aquí son del pueblo de Dios? Si es pueblo, Dios escucha su clamor. Dios escucha su oración. Dios escucha su súplica, amado hermano. Por favor, ya no se sienta desarmado, ya no se sienta indefenso en contra de su enemigo. Ya no corra a esconderse. Saque pecho y diga, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? A ver, levante su mano derecha y diga conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hermano, lo que pasa es que ustedes, los que predican, porque Dios les da una gran fuerza, hermano, eso no es cierto. Tal vez usted no lo sabe porque uno no lo dice con frecuencia, pero a veces los que predican la palabra están más cansados que ustedes, o estamos más cansados que ustedes. A veces los que predican la palabra tienen problemas más delicados y más serios que los que tiene el pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno no puede venir y decirle al pueblo, hermano, me siento atribulado. Hermano, me siento bien cansado. Hermano, por favor, ore por mí. Uno no puede venir y hacer eso. ¿Por qué? Porque uno no puede venir y transmitir un espíritu de derrota al pueblo. Uno no puede venir y transmitir un espíritu de desesperación al pueblo. Uno no puede venir y transmitirle un espíritu de falta de confianza al pueblo, porque los líderes del Señor tienen que aprender a dominar su corazón, a dominar su temperamento, a dominar sus emociones, porque sabemos que el que está con nosotros es fuerte y poderoso y más guerrero, más valiente, más triunfador, más vencedor que cualquier potestad que se mueva en este mundo, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Hermanos, lo que le quiero encargar encarecidamente hoy es, en el único punto que vamos a poder ver, por favor, si usted está siendo asediado por el enemigo, si usted está siendo oprimido por el enemigo,
no se esconda. Busque las fuerzas del Señor. No se le ocurra desertar, hermano. No se le ocurra dejar de orar. No se le ocurra dejar de creer en la palabra. Hermano, es que usted no sabe, yo estoy muy débil. Dice la palabra, cuando estás débil es cuando se muestra el poder de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Mis amados hermanos, hoy se necesitan cristianos como Jonatán, que sean valientes, que se enfrenten al enemigo, no de forma temeraria tampoco, sino siguiendo la voluntad de Dios. Jonatán no subió a pelear de forma imprudente. Él salió a pelear primero cuando le dijo a su escudero: si Dios da la victoria, no importa si son muchos o pocos. Si Él quiere, Él nos da la victoria. Entonces, número uno, Jonatán confió en Dios. Número dos, no fue solo, con su fe nada más, sino que le dijo a su escudero: esta es la señal de que Dios está con nosotros. Entonces tuvo guianza. Busque la guianza, busque la confirmación del Señor. Y número tres, Jonatán no se quedó únicamente con la fe, no se quedó únicamente con la guianza de Dios, sino que puso por obra lo que Dios le había puesto en su corazón. Porque como decía el hermano Leo, antes de la administración de los dones, Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si usted tiene el querer en su corazón, porque muchas veces estamos, ¿será que es de Dios o será que es de mi carne? ¿Será que es de Dios o será que es del diablo? Ay, hermano, por favor, déjese de esas cosas. Si usted está buscando a Dios, si usted está leyendo la palabra de Dios, si usted está escuchando palabra de Dios, si usted está escuchando alabanza y adoración, si lo que abunda en su corazón es la palabra de Dios, ¿por qué va a dudar usted si es de Dios o no lo que le ha venido a su corazón? ¿Acaso no dice que de la abundancia del corazón habla la boca? De la abundancia del corazón sube a la mente y luego a la boca. Ahora, si es un cristiano que no lee la palabra, que no busca al Señor, que no ora, que ni siquiera alaba y adora en los cultos, ahí pues ni modo, ¿verdad? Porque si su corazón no está lleno de la palabra, sino su corazón está lleno de otras cosas, pues entonces ahí sí puede haber peligro de que no sea voz de Dios. Quiero terminar con esto. Esto es lo que Dios, y quiero que ponga atención a esto. Quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Actúe como Jonatán en fe, póngase de pie, así de un brinco como hizo Jonatán y su escudero. Ahora quiero que por favor, ahí donde está usted de pie, cierre un momento sus ojos, porque le tengo una palabra que Dios me dio para decirle a su pueblo esta mañana. Cierre sus ojos y ponga su corazón en lo que le voy a decir en este momento. Esto te dice el Señor, pueblo de Dios. No pongan sus ojos en su enemigo. No pongan sus ojos en las circunstancias que lo rodean. No pongan sus ojos en lo que poseen para pelear, sino pongan su mirada en mí, dice el Señor. No confíen en sus capacidades, no confíen en sus propias armas, confíen en que la salvación vendrá de mí, te dice el Señor. Ahora, quiero decirle a este pueblo hermoso de Dios que está acá:
Sé que el Señor nos ministró después de las profecías, pero aquí hay una administración especial. No sé cuánto pueblo de aquí está siendo atacado, está sufriendo enfermedades inexplicables, está sufriendo problemas que no se explica por qué. Sus vehículos se están descomponiendo, sus finanzas se están cayendo al suelo, sus hijos se están desviando y se están yendo por otros caminos, y los tiene eso tan preocupados o agobiados. Porque todos esos son filisteos que han venido en contra tuya para oprimirte. Son filisteos que han venido en contra tuya para meterte miedo. Son filisteos que han venido en contra tuya porque quieren quitarte las armas de Dios para que te quedes indefenso y que corras a esconderte a las cuevas. Pero quiero decirte esta mañana, hoy el Señor te dice: yo estoy contigo. Y si tú confías en mí, no vas a pelear la batalla solo. Si tú confías en mí, yo voy a ir delante de ti, y tus enemigos huirán despavoridos como aquel pueblo filisteo huyó. Y tendrás una victoria tan tremenda y sobrenatural que tú mismo te quedarás asombrado por lo que vas a ver. Hoy le pido al pueblo que se siente asediado por el enemigo, que tiene problemas y luchas que le han estado quitando la paz, que le han estado quitando la comunión con Dios, que le han estado tratando de meter miedo, que han estado tratando de meterle desconfianza. Quiero pedirle a ese pueblo que esta mañana confíe en el Señor. Necesitas tú de esas fuerzas nuevas. Necesitas tú que el Señor vuelva a darte fuerza porque te sientes débil. Quiero invitarte, ¿por qué no sales un momento de tu lugar? Y ven un momento, queremos orar por ti. Queremos bendecir tu vida. La batalla está, la lucha está, y no se va a ir. No creas como muchos creen, que ignorando la batalla, ignorando al enemigo, ahí se va a acabar. No se va a acabar ahí, porque el enemigo no se va a quedar contento hasta que te vea destruido. Por favor, ministros del Señor, quiero que vengan, impongan sus manos en los varones, siervas de Dios que están aquí, que pueden movilizarse. Por favor, movilícense y impongan manos a estas hijas del Altísimo que están acá, que están necesitando ayuda. Oh, yo no sé usted, yo sí siento una presencia especial del Señor. ¿Alguien le puede dar un micrófono al hermano Juan Carlos? Siento que el Señor quiere usar al hermano Juan Carlos para ministrar y bendecir esta mañana. ¿Alguien le puede dar un micrófono? Eso es, eso es. Siga creyendo, siga creyendo. Tenga fe, el Señor está aquí con ustedes, tenga fe.
Hay una presencia deliciosa del Señor. El Señor está aquí, amado hermano. Él conoce la batalla por la cual tú estás pasando. Él conoce la aflicción, la afrenta que ha habido encima de ti. Hoy el Señor te ha preparado, te ha traído a este lugar, porque te está diciendo que batalla viene delante de ti. Te está preparando para que tú puedas estar listo para enfrentar la batalla. Pero te dice el Señor: en esa batalla yo ya te he dado la victoria. Recuerda que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad y espíritus de las tinieblas. Pero yo estoy contigo, dice el Señor. Pero yo voy delante de ti como gigante guerrero. Y aunque tú andes por esos valles de sombra y de muerte, de enfermedad, de escasez, de problemas financieros, aunque tú andes en medio de la dificultad y la oscuridad, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Porque mi vara y mi cayado te infundirán aliento, dice Dios. Porque estoy contigo y estaré contigo y no te dejaré hasta que termine de hacer lo que te he prometido. Así que ten confianza, ten esperanza, vístete de mi poder, dice Dios. Perfecciónate en mi poder. En medio de la debilidad te fortaleceré, dice Dios, y verás que la victoria será tuya, dice Dios. Prepárate, prepárate, que no te agarre por sorpresa el enemigo, porque se levantará contra ti y contra los de tu casa, dice Dios. Pero yo estaré contigo, pero yo no te dejaré. Te llenaré de mi amor, porque estás en el hueco de mi mano, dice el Señor. Porque sé que habitas al abrigo mío y estás bajo mi sombra, y te protegeré y te cuidaré y te libraré. Pero esté atento, dice el Señor. Atento a lo que ha de venir. Porque Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda, te ha pedido para zarandearte, dice Dios. Porque pasarás dificultades, porque pasarás problemas, porque pasarás angustia, porque derramarás tus lágrimas. Pero todo esto será para que mi gloria se manifieste en ti. Pero todo esto será para que mi gloria se manifieste en ti. Porque doblarás rodillas, porque seré un refrigerio para ti en ese tiempo. Prepárate, dice Dios. Prepárate, dice Dios. Porque mis armas son poderosas en ti. En el nombre de Jesús. Amado Señor, gracias por esta administración. Hoy te ruego, mira este rebaño tuyo, Señor. Ovejas tuyas, ovejas de tu prado, que hoy han venido, Señor, como ovejitas que huyen del lobo, pero han venido ante el gran pastor de las ovejas, que eres tú, Jesucristo nuestro Señor. Por favor, bendice a cada uno de ellos. Llévalos, Señor, con la seguridad de que tú estás con ellos. Con la seguridad, Señor, de que nada les faltará. Con la seguridad, Padre Santo, de que tú estás peleando sus batallas. Solamente con la necesidad de confiar en ti, en tu palabra y en tu bendición. Los bendigo, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones
los acompañe a sus hogares y que puedan gozar de la victoria del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Dios bendiga su vida.